Fundamentos de química. Rama química orgánica. Tema hidrocarburos. En este tema trataremos qué son, su clasificación, sus propiedades químicas y físicas y su importancia y usos en la vida cotidiana. Empezaremos con qué son. Los hidrocarburos son un conjunto de compuestos orgánicos cuyas moléculas están formadas por átomos de carbono e hidrógeno. En función del tipo de hidrocarburo del que estemos hablando, sus estructuras variarán. En su mayor parte, los hidrocarburos proceden del petróleo, es decir, de materia orgánica en descomposición. Es gracias a ello que están formados por una gran cantidad de carbono e hidrógeno en dosis bastante concentradas. Ahora veremos su clasificación. Para empezar, el hidrocarburo se divide en dos, que son los alifáticos y los aromáticos. De ahí, los alifáticos tienen tres clasificaciones, que son las siguientes. Alicíclicos, que se divide en otras tres, que serían los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. De esta también salen los insaturados, que se puede dividir en alquenos o alquinos. Y por último, los saturados, que son alcanos. En los aromáticos podemos encontrar dos ramas, que son los homocíclicos y los heterocíclicos. En los homocíclicos podemos encontrar los bencénicos, naftalínicos y antracénicos. En los heterocíclicos podemos encontrar un heteroátomo, que es más un anillo, y dos anillos de distintos. La clasificación de los hidrocarburos se hace atendiendo bien al tipo de estructura o a los tipos de enlace entre sus átomos. Si nos concentramos en la primera tipología, según su estructura, encontraremos los siguientes hidrocarburos. Comenzaremos con los hidrocarburos acíclicos. En este caso, nos encontramos con hidrocarburos que cuentan con una estructura de cadena de moléculas que no se cierran. Dentro de los acíclicos tenemos los lineales o los ramificados. Los hidrocarburos cíclicos, a diferencia de la anterior clasificación, son aquellos que tienen una cadena molecular que se cierra sobre sí misma. Por este motivo, constituyen un circuito cerrado por el cual fluyen los electrones. En su caso, los hidrocarburos cíclicos pueden ser de un solo ciclo, monocíclicos, o de varios ciclos, policíclicos. En caso de centrarnos en la clasificación por los tipos de enlace, encontraremos los siguientes hidrocarburos. Y son estos, los hidrocarburos aromáticos. En este caso, los hidrocarburos se encuentran formados por una estructura cíclica determinada que imita la estructura hexagonal del benceno, de los que son derivados. El nombre del aromático se debe a que originalmente se obtienen degradando algunas sustancias químicas que se desprendían de olor agradable. También están los hidrocarburos alifáticos. Son aquellos que no cuentan con un anillo aromático. Al no derivar del benceno, su nombre se debe a que se obtienen a partir de la descomposición de aceites y grasas. Y en griego, esta palabra se denomina halepar. En cualquier caso, estos también se dividen a su vez en dos tipos de hidrocarburos alifáticos, los saturados, con enlaces simples, y los insaturados, con al menos un enlace doble. Ahora proseguiremos con las principales características de los hidrocarburos. En lo que respecta al plano molecular, aunque cada tipo de hidrocarburo tiene una molécula distinta que permite diferenciarlos del resto, lo cierto es que todos ellos comparten una cadena de átomos de carbono. Por tanto, se trata de compuestos orgánicos que únicamente están formados por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos pueden poseer un armazón de moléculas de forma lineal o ramificada, y abiertas o cerradas, dependiendo de qué hidrocarburo se trata. Su ordenamiento y cantidad serán distintos. Por ejemplo, los hidrocarburos cíclicos están formados por una cadena de carbono cerrada que no cuenta con carbonos terminales. Otra característica de los hidrocarburos es que son muy inflamables, por lo que no son muy utilizados por la transformación industrial y para obtener energía. El problema que presentan es que otras características no suelen ser biodegradables, son hidrofóbicos, esto es, insolubles en agua. Son lipofílicos, es decir, solubles en solventes orgánicos.
Y cuando la combustión está óptima o completa, producen agua y dióxido de carbono. Cuando la combustión es inadecuada o incompleta, producen agua y monóxido de carbono o yin. Sus usos e importancia. De los hidrocarburos se forman otras sustancias importantes, sin las cuales la vida moderna e industrial como la conocemos no sería posible. Los hidrocarburos tienen un efecto de muchos usos, tanto a nivel industrial como en la vida cotidiana, ya que a partir de ellos se obtienen recursos energéticos, y estos se refieren a las combustiones procedentes de los hidrocarburos que permiten movilizarnos en la industria, el transporte, la agricultura y la corriente eléctrica para el consumo doméstico. Esto equivale a casi el 80% de la generación de electricidad en el mundo. Y de ahí podemos obtener materias primas como son útiles en fabricación de productos tales como plásticos, tintas, gomas, fibras sintéticas para textiles, detergentes, lápices, insecticidas y productos químicos en general. Productos especiales que pueden ser, entre otros, el asfalto, las grasas para equipos y motores, los lubricantes y las parafinas, entre otras. En sí, especificándonos un poco más en lo que puede ser las facilidades que nos dan hoy en día, es la posibilidad que existe en los hidrocarburos de usarse como combustible. Es la que hace de los mismos extremadamente útiles para las actividades humanas. Los hidrocarburos en la actualidad son fundamentales para el mantenimiento de la economía. Esta dependencia se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y se mantiene totalmente vigente en el siglo XXI. Es de esperarse que con el paso del tiempo se comiencen a implementar nuevas formas de producción de energía. Si bien estas ya existen, lo cierto es que todavía no han tenido la penetración deseable. Esta circunstancia, no obstante, llegará a un futuro de modo inexorable, sobre todo cuando exista una merma en la producción de hidrocarburos y el precio de los mismos sea excesivamente elevado. Mientras tanto, hoy en día existen reservas suficientes para los próximos años. Es imposible hacer referencia a los hidrocarburos en este sentido, sin hacer referencia al petróleo. Ciertamente, el precio de este elemento puede hacer una diferencia significativa dentro de la economía de los países. Así, es posible registrar distintos cambios de la economía mundial, a partir de distintos cambios en lo que respecta a la disponibilidad del petróleo. Hoy en día, gracias a las mejoras técnicas en su extracción, mejoras que han posibilitado que se extraiga de rocas sólidas, existe una gran oferta en el mercado, circunstancia que ha contribuido a controlar el precio del mismo. El lado negativo del uso de los hidrocarburos, sin lugar a dudas, es la contaminación que los mismos pueden llegar a generar. Esta contaminación se experimenta especialmente en el dióxido de carbono que se expulsa a la atmósfera. También en este sentido puede hacerse referencia a los problemas que generan el vertido de los mismos en ríos y océanos de modo accidental, situación que afecta significativamente la vida animal y vegetal. No obstante, estos efectos negativos no son más que aceptables si por contrapartida observamos los efectos positivos, efectos que han posibilitado un gran desarrollo de la economía y de las sociedades occidentales, desarrollo que aún continúa. En este daré un ejemplo de un hidrocarburo que hemos mencionado mucho, que es el petróleo. Me enfocaré en lo que ha sido en nuestro país, México, la explotación de los hidrocarburos y los minerales en México. México es un país rico en recursos naturales, ya que cuenta con importantes yacimientos de hidrocarburos y minerales en su territorio. Es por ello que la actividad extractiva ha jugado un papel importante en la historia, la economía, la política y la sociedad mexicana desde la época precolombiana hasta la actualidad. Si bien estos recursos petroleros y mineros pertenecen a dominio de la nación desde 1917, la política pública que el gobierno ha implementado para el manejo de los mismos ha seguido en caminos diferentes. Dado la cantidad de hidrocarburo que es extraído de México, tiene que haber algo que lo regule, y este es el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá otorgar y modificar a Petróleos Mexicanos a cualquier otra empresa productiva del Estado de manera excepcional asignaciones para realizar exploración y extracción de hidrocarburos. Recién en el año 2014 se publicó la Ley de Hidrocarburos, que en los artículos 46 y 126 establece que las empresas que participen en asignaciones o contratos para la exploración y extracción y la industria de hidrocarburos deberán cumplir con un porcentaje de contenido nacional. Para la sustitución de hidrocarburos hemos encontrado alternativas como son la energía nuclear, energía eólica, energía solar, bioenergía y energía geotérmica, que ayuda al medio ambiente y a nuestra vida.